Universidad Nacional Territorial. Bien, el complejo pulpo-dentinario, como su mismo nombre lo menciona, es un complejo puesto que hay una conexión íntima entre la dentina y la pulpa. Esta, embriológicamente, se deriva de la papila dental. Recordemos de que a la 6ª semana de vida intrauterina, las células ectomesenquimáticas que vienen de la parte posterior de nuestro encéfalo hacia la cresta neural, miran hacia la parte anterior de la cara y empiezan a inducir a que el epitelio de la boca se imagine y forme la lámina dental. Esta lámina dental va a hacer de que se forme el esmalte y las células ectomesenquimáticas, que son células del mesénquima que han migrado desde la cresta neural hacia adelante, van a formar lo que se llama la papila dental. La papila dental, embriológicamente, que está aquí a este nivel, debajo de la lámina dental, va a formar el complejo pulpo-dentinario. Y las células mesenquimáticas adyacentes que rodean esta papila dental van a formar el ligamento periodontal, el cemento y la tabla externa del hueso alveolar. Es cierto de que, digamos, esto tiene procesos. Desde la 6ª semana hasta la 8ª semana de vida intrauterina se va a formar lo que es el germen dentario en estadio de brote o yema. En la semana 11, la 11ª semana, se va a formar el estadio de casquete o caperuza, o también llamado capuchón, o también llamado copa. Y más o menos a la semana 14 se va a formar el estadio de campana temprana, donde ustedes pueden visualizar el germen dentario adopta una forma de campana, unido por una lámina dental hacia lo que es el epitelio de la boca. Después, a la semana 18, se le llama campana tardía. ¿Por qué? Porque en este caso el germen dentario se independiza del epitelio bucal y esta lámina dental que mantiene unido al epitelio al diente se reabsorbe y forma los restos de cernes. Y esos restos de cernes, que son células libres que se van a quedar ahí durante toda la vida, pueden dar el principio, el inicio a lo que son quistes a nivel de la corona. También se dice de que en el ángulo que forma esta parte interna del germen dentario con esta parte externa, llamado el epitelio dental interno, y esta parte que rodea por la superficie el epitelio dental externo, forman un vértice a este nivel llamado la vaina radicular de Herwig. La vaina radicular de Herwig, que se encuentra a este nivel, va a determinar el tamaño, la forma y el número de las raíces. Entonces, esta vaina de Herwig, cuando ya termina de formar bien la raíz, se termina de formar el foramen apical, se reabsorbe y deja unos restos celulares llamados los restos epiteliales de Malassez. Estos restos epiteliales de Malassez también tienen importancia clínica en el campo de la patología, puesto que son los causantes de quistes periódicos laterales del desarrollo, como quistes apicales. Todo depende si estas células empiezan a despertar, empiezan a proliferar, hacen mitosis y empiezan a formar quistes a este nivel. Bien. Aquí tenemos una parte de lo que es el complejo pulpo-dentinario en su formación embriológica en una técnica por descalcificación con colorante maltosina y eosina. Podemos observar aquí la dentina, la predentina, lo que vendría a ser el espacio supraodontoblástico, y acá vemos los odontoblastos. Acá por debajo de los odontoblastos vemos también una zona oligocelular con pequeñas células, y vemos acá más hacia la parte centrípeta vemos una zona rica en células, y más hacia el centro la zona central pues conocida de la pulpa, la zona donde están los vasos sanguíneos y los piletes nerviosos. Bueno, ahora nos queremos centrar principalmente en la dentina. La dentina, como tú verás, tiene una parte más mineralizada hacia la parte más externa, donde se puede apreciar los canalículos dentinarios. ¿Por qué? Porque los odontoblastos, cuando se forman primero, hacen que los ameloblastos se formen después. Algunos creen que los ameloblastos se forman primero y luego los odontoblastos. Hay evidencia científica que los odontoblastos son los que principian la diferenciación del ameloblasto. Por lo tanto, para que se forme el esmalte, primero se forma la dentina. Y una vez que los empiezan a formarse, hace un movimiento centrípeto, o sea, se va hacia el centro de la boca, en esa dirección. Mientras que los ameloblastos que están aquí hacen un movimiento centrípeto. Por lo tanto, que la dentina y el esmalte están unidos, separados por una conexión donde los ameloblastos están más hacia afuera de manera centrífuga y los odontoblastos más hacia el centro de manera centrífuga. Bien, ¿cuáles son las propiedades físicas de la dentina? Bueno, con respecto al color, se dice que la dentina es un color amarillento, ¿verdad? Conocido, se sabe que es amarillento, pero realmente puede ser la dentina amarilla, pero al momento que nosotros lo observamos, nosotros decimos, como una versión del libro de Hawkinson, seguramente que han leído algunos que ya están en ciclos superiores, les han dicho que los dientes son blanco amarillentos en el adulto, ¿verdad? Y en el caso de los niños, blanco azulados. Bueno, existe un artículo publicado en España en el 2009
donde se explican las longitudes de ondas que estas producen colores cuando estas pues pasan por un prisma o pasan por el agua y se descomponen sus 7 longitudes de onda, por ejemplo hablando de la luz blanca. Ustedes saben que la luz blanca, cuando se descomponen sus 7 colores, forma el arco iris, y en cada color representa una longitud de onda diferente, que empieza en los 400 nanómetros para el color en caso violeta, y el último, que es el rojo, con 700 nanómetros de longitud de onda. ¿Esto qué quiere decir? De que los colores solamente son una interpretación de las longitudes de onda. Cuando la luz blanca atraviesa el esmalte, que es translúcido, y se dice que es translúcido porque permite pasar la luz y uno puede observar lo que está detrás de manera distorsionada, no perfecta, no como una ventana, porque la ventana se... Pero translúcido es como un vidrio que deja pasar la luz y uno ve el cuerpo medio borroso al otro lado, como presentan algunos vidrios, algunas ventanas de las duchas, por ejemplo. Entonces el esmalte es translúcido, la dentina es amarilla y la pulpa es roja. Cuando la luz atraviesa el esmalte, pasa la dentina y llega hasta la pulpa, como la dentina tiene mayor densidad, tiene espesor mineralizado, el rojo de la pulpa no se nota casi nada, no se ve mucho. El rebote de la luz, ingresando y regresando, haría que se mezcle el amarillo con el rojo de la pulpa, dando un color naranja. Por eso que en el año 2009, en este artículo español, mencionaban y demostraban físicamente que el color de los dientes son naranjas, pero son naranjas tan claros que dan un efecto amarillo, pero son naranjas. Y en este caso la línea de Ivoclar ya se está basando en el color naranja para crear las distintas tonalidades de colores y colores. Ustedes lo pueden verificar en el artículo de Quiesense de 2009 en España, aquellos que deseen, yo se lo puedo proveer si ustedes están interesados en el tema. Bien, también se dice que la translucidez, en este caso la dentina es más opaca con respecto al esmalte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de material orgánico, inorgánico y agua. Se dice, según Emhor, que el 70% de la dentina es material inorgánico, 18% material orgánico y 12% de agua. Este 70% de material inorgánico es lo que le da la densidad, en este caso, a la dentina. Bien, la dureza, bueno, la dureza se dice pues que la dentina es menos dura que el esmalte. Por lo tanto, como es menos dura, por tener más agua, por tener más materia orgánica, se dice que es más flexible y más difícil de quebrar con respecto al esmalte. El esmalte puede ser más duro porque puede tener más minerales, pero es más flexible, es más fácil de quebrarse. Mientras que la dentina, al tener más agua y más material orgánico que el esmalte, es un colchón blanco para el esmalte. Por eso el esmalte está sobre la dentina. Se dice que si la dentina tuviera la misma densidad que el esmalte, entonces la dentina se reabsorbería, tal como puede ocurrir una reabsorción ósea cuando los huesos chocan uno entre sí, o cuando, por ejemplo, una persona aplica un bracket y aplica una tensión o una presión en el diente y hace que esta presión caiga sobre lo que es la tabla externa del hueso alveolar y hay una reabsorción ósea. De la misma manera, si es que el esmalte tuviera la misma dureza que la dentina, entonces la dentina y el esmalte se reabsorberían a la presión de la masticación. Bien, entonces la dentina es más elástica por la mayor cantidad de agua y es más permeable. ¿Por qué? Porque tiene canalículos dentinarios. Si yo les preguntara qué es lo que le da permeabilidad a la dentina, son los canalículos dentinarios, que más o menos a nivel de la zona que rodea la pulpa está formado por unos 45.000, de 40 a 45.000 canalículos dentinarios por milímetro cuadrado, mientras que a nivel de lo que vendría a ser pues la parte coronal puede llegar hasta 60.000. ¿Por qué? Porque a nivel coronal los canalículos dentinarios son más delgados, mientras que cerca a la pulpa son más anchos, ocupan más espacio, por lo tanto entran menos cantidad de canalículos dentinarios a nivel pulpar que a nivel coronal cerca del esmalte. También se dice, bueno, como ya les mencioné, que la matriz orgánica formada principalmente por el colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, colágeno tipo 4, colágeno tipo 5, colágeno tipo 6, se encuentra a nivel de la dentina, formando la matriz orgánica en un 18%. Mientras que la matriz inorgánica está formada en un 70%. Esta matriz inorgánica que está formada en 70% está constituido principalmente por los cristales de hidroxiapatita. Estos cristales de hidroxiapatita son formados por las vesículas matriciales de los propios odontoblastos que se liberan hacia la dentina. Los cristales de hidroxiapatita, técnicamente, en una versión 2D, en 2 dimensiones, se ve como un hexágono. Pero para que proyecte la imagen de un hexágono, y así se dijo por años, y quizás a ustedes o a mí nos han enseñado que tiene forma hexagonal, o muchos libros actuales también dicen que tiene forma hexagonal. Lo cierto es de que en el año 2006 se hizo una publicación
que Warshawski demostraba que no era hexagonal en diferencia a Niven. Niven siempre ha dicho desde muchos años atrás de que la forma de los cristales de hidroxiapatita son hexagonales, pero Warshawski plantea la propuesta lógica de que las imágenes que uno ve son en dos dimensiones y lo que uno ve solamente es un reflejo de lo que realmente es en la muestra, en lo real. Por ejemplo, yo puedo emitir una imagen en 2D y esa es mi sombra, pero no significa que mi sombra solamente sea largo y ancho, también hay espesor. Entonces, para que se proyecte la imagen de un hexágono, se ha demostrado que realmente es un paralelepípedo. O sea, cada vez que salen de los cristales de hidroxiapatita que se encuentran en el esmalte argentina, se dice que los cristales de hidroxiapatita son paralelepípedos, o sea, son cubos alargados. Y cuando eso refleja la imagen en el microscopio electrónico, solamente salen los bordes, y los bordes se hacen en forma de hexágono. Así es. Bien. La dentina tiene zonas, ¿no? Unas zonas. La primera dentina en ser creada desde la parte embrionaria es la dentina del manto. La dentina del manto más o menos ocupa la quinta parte del espesor de toda la dentina, el 20%, mientras que la dentina circumpulpar ocupa el 80% de todo el espesor de la dentina, y es la dentina que rodea la pulpa. ¿Por qué se diferencia la dentina del manto y la dentina circumpulpar? Porque mientras se está produciendo la dentina del manto, los canalículos dentinarios tienen ciertas curvaturas, pero cuando ya se hace la dentina circumpulpar, los canalículos dentinarios adoptan curvas más exageradas y hace que uno diferencie la dentina circumpulpar de la dentina del manto. La predentina, como ustedes han visto en imágenes anteriores, que mostré, la predentina es de color rosada, tiene menos minerales, a diferencia de la dentina que tiene más minerales y por eso se veía más basófila, más pintada. Bien, para que ustedes vean acá por técnica, por desgaste, acá podemos observar el esmalte, acá observamos la conexión amelo-dentinaria y el puntero estaría señalando aquí la dentina del manto, mientras que esto sería la dentina circumpulpar y esto sería la cámara pulpar, donde obviamente estaría posicionada la pulpa. En una técnica por descalcificación, ahí sí se pueden ver las células, mientras que la técnica por desgaste no, solo se veía un espacio. Acá se puede apreciar la dentina circumpulpar, mientras que aquí estaría la dentina del manto, y aquí se puede observar como una franja rosada la predentina, que mide aproximadamente de espesor 45 micras, el mismo espesor del odontoblasto más coronal que se encuentra en la pulpa. Bien, haciendo un acercamiento, nosotros podemos notar que en la predentina se encuentran así como unas manchas basófilas, ¿no?, de hematocilina, que tienen afinidad a los radicales, en este caso ácidos, y por eso se pintan de color violeta. Como tiene afinidad a radicales ácidos, pero como el que lo ha pintado es un básico, se dice que es de color basófilo, porque lo basófilo tiene afinidad a lo ácido. Por lo tanto, acá observamos que están formándose unas estructuras globulares que poco a poco, cuando se van juntando, se van fusionando, forman la dentina. Entonces, desde la predentina, conforme se va mineralizando la dentina se va formando. Y cuando la dentina se forma, la predentina se formaría más hacia el centro. Se forma dentina y la predentina se formaría más hacia el centro. O sea, la predentina siempre se va a formar de manera centrípeta, hacia el centro. Se va formando dentina y los odontoblastos migran hacia la parte del centro. Forman dentina, migran hacia la parte del centro. Por lo tanto, estas estructuras basófilas que se encuentran en la predentina se le conoce con el nombre de calcosferitas o dentina globular. Cuando las dentinas globulares se juntan unas a otras, le dan el aspecto así, morado, el aspecto basófilo a la dentina. Pero cuando dejan espacios entre ellas, se le conoce como los espacios de Cermak, que en el año 2006 se demostró que realmente no se debería decir espacio de Cermak porque sí hay algo ahí, en el espacio no hay nada. Entonces debería decirse zona hipomineralizada de Cermak. No se debe decir espacio de Cermak porque se ha demostrado que hay minerales en bajas cantidades y hay dentina poca mineralizada, pero hay. Por lo tanto, no es un espacio, sino una zona hipomineralizada de Cermak, o también llamada dentina interglobular. Con respecto a esto, y esto es de la investigación que algunos muchachos del grupo de histología hicieron, ¿no?, pueden acá observar de que la dentina presenta 3 estructuras básicas y 3 estructuras secundarias. Entonces, si yo clasifico cuáles son las estructuras básicas de la dentina, serían los túbulos dentinarios, la dentina peritubular y la dentina intertubular. Ustedes han visto de que hay dentina así, con canalículos dentinarios, con huequitos. Lo han podido observar en la dentina, como huequitos blancos, chiquitos. Este canalículo dentinario, en su interior contiene la fibrilla de Tomes, que es una prolongación del odontoblasto.
Y también esa prolongación del odontoblasto, como una fibrilla que se mete dentro del canalículo, está rodeado por un licor llamado el licor dentinario. El licor dentinario, que antiguamente se creía que era un trasudado de plasma, pero en estudios recientes del año 2009 se ha demostrado que como este líquido tiene más potasio que sodio y cloro, y como se sabe ya que el plasma tiene más sodio, más cloro que potasio, entonces no puede ser un trasudado plasmático, porque debería tener los mismos componentes iónicos del plasma. Entonces, al demostrarse que este líquido tiene más potasio, menos sodio y menos cloro, entonces no se le dice un trasudado plasmático, sino simplemente se le dice un líquido ístico. Líquido ístico o licor dentinario o líquido o fluido dentinario, nada más. No se dice trasudado dentinario. Bien, esta dentina que rodea al canalículo dentinario así, con espesores, como ustedes pueden apreciar en esta microscopía electrónica, se le conoce como dentina peritubular. La dentina peritubular tiene más o menos un 9% más minerales como la dentina peritubular. Peritubular, intertubular. Si te preguntara cuál es más fuerte, la dentina peritubular o la intertubular, la respuesta sería la peritubular porque tiene 9% más minerales que la intertubular. Pero cuando hablo de unidades estructurales secundarias, ya hemos mencionado a la dentina interglobular, o también llamado las zonas hipomineralizadas de Zermatt, que se forman entre las calcosferitas. Cada calcosferita mide aproximadamente de 20 a 30 micras. Las líneas incrementales y la zona granulosa de Tobin. ¿Qué son las líneas incrementales? Las líneas incrementales son el periodo de aposición de dentina conforme el odontoblasto va migrando hacia la parte central de la pulpa. Todos los días la dentina se produce por los odontoblastos. Por eso que los odontoblastos para muchos autores no se deben llamar odontoblastos, sino se deben llamar dentinoblastos, porque producen dentina. Entonces, esta aposición de material mineralizado por parte del odontoblasto se hace un ritmo de 12 horas. Cada 12 horas se forma una capa que mide en nanómetros. Al final del día hay 2 capas. Y por 5 días más había 10 capas. Y cuando ya hay 10 capas, los odontoblastos entran en un periodo de descanso de aproximadamente 10 a 15 horas. Lo que hace de que durante ese tiempo hay una línea donde no se ha formado dentina. Y a esa línea se le conoce como la línea de von Ebner. Línea de von Ebner. Cuando se siga posicionando de esta manera, la línea de von Ebner, viene toda la dentina por 5 días, línea de von Ebner, hay un periodo de descanso de más o menos cada 10 días, y este periodo de descanso de cada 10 días, en que el odontoblasto descansa de producir dentina a los 10 días de producción y descansa por un periodo más prolongado, quizás 24 o 48 horas, a estas se le llaman líneas secundarias y se le conoce con el nombre de líneas de Owen. Por lo tanto, las líneas de Owen son más anchas que las líneas de von Ebner. Y se menciona también de que cuando la persona nace, o sea, el neonato, cuando en este caso el nuevo ser se quiere adaptar al nuevo ambiente que lo rodea, saliendo pues, en este caso del útero, el clima cambia para él. Y los dientes también, los odontoblastos se tienen que adaptar a este nuevo ambiente. Y se ha demostrado científicamente que la dentina descansa por un periodo de 15 días. Por lo tanto, hay 15 días que no se ha producido dentina y eso deja un espacio en blanco marcado, más ancho que cualquier línea de Owen o que cualquier línea de von Ebner, y se le conoce como la línea neonatal. Y esa línea que también se forma en el esmalte se le conoce como la línea de Rushton-Orban. Entonces, también se ha comprobado que si la persona presenta procesos febriles, ha tenido problemas infecciosos, fiebre, cambios en la temperatura, los odontoblastos también empiezan a descansar. Por eso algunos científicos están utilizando al odontoblasto para utilizarlo de manera retrospectiva. O sea, estamos observando dentina de personas enfermas para ver cómo le ha ido en el pasado, de manera retrospectiva. Cuántas enfermedades ha tenido, cuántos procesos febriles, más o menos sacándolo por las líneas anchas que ha dejado este periodo de descanso prolongado por causa de la fiebre. Bien, la zona granulosa de Tomes se da a nivel de la raíz. Y esta zona granulosa de Tomes son pequeños agujeros negros hipomineralizados que se forman porque la fibrilla de Tomes del odontoblasto, al llegar cerca al cemento, porque ustedes saben que el cemento cubre la raíz, ¿no? Cubre la dentina, el cemento cubre la dentina cubre la pulpa radicular. Entonces, estas fibrillas de Tomes, cuando se han acercado al cemento, hacen como una curva. Cierran un círculo y en ese círculo no se mineraliza nada la dentina.
Y cuando uno hace técnica por desgaste, eso sale como huecos de color negro porque solamente hay aire. Y ese conjunto de huequitos negros que se forman cerca del cemento se le conoce como zona granular de Tomes. Esta zona granular de Tomes, algunos científicos han reconocido de que hay una capa hialina que rodea o que está entre la dentina y el cemento y se le conoce como la capa hialina de Hopewell-Smith. ¿En qué consiste esta capa hialina? Esta capa hialina se ha demostrado científicamente que permite que la dentina se cemente con el cemento, o sea que el cemento esté bien pegado a la dentina. Por eso nunca les va a pasar, jóvenes, cuando los lleguen a quinto año, a cuarto año, tercer año y hagan exodoncias, que por más que haya una hipercementosis, ustedes extraen el diente y el cemento se quede y solamente salga la dentina. Siempre sale dentina con cemento y un pedazo de hueso, si es que había hipercementosis, pero nunca va a pasar de que el cemento se quedó pegado al hueso y la dentina salió sola. Porque la adherencia, en este caso la dentina al cemento, es fuerte gracias a la capa hialina de Hopewell-Smith. Esa es la explicación de por qué nunca el cemento se va a despegar de la dentina en una extracción forzada. Bien, aquí nosotros podemos visualizar en una técnica por desgaste, porque solamente veo material mineralizado, nada de células. Estoy observando estos espacios en negro. ¿Por qué? Porque son los canalículos dentinarios. Aquellas curvas chiquitas representan las líneas de las curvas primarias y las curvas en todo este recorrido, las curvas secundarias. Las curvas primarias se le conoce como las curvas de Schellinger en la dentina. Y estas curvas grandes simplemente se le dice curvaturas secundarias. Miren ahí, podemos apreciar en un diente tratado con hematocilina y eosina, como corte histológico, podemos observar ahí los canalículos dentinarios. ¿Cómo se observan? Los canalículos dentinarios en corte transversal. En la predentina también hay canalículos dentinarios, como ustedes lo pueden observar, y está menos mineralizada, por eso se ve de color rosado. Y este hilo, que se ve así como un hilo, es la fibrilla de Tomes que se mete al canalículo dentinario. Y acá están los odontoblastos en empalizada, formando una columna, formando un bloque. Bien, también podemos apreciar aquí la dentina y estos pequeños espacios hipomineralizados donde parece que no se hubiera pintado bien de color morado, son las zonas hipomineralizadas de Serpa, la dentina interglobular. Ahí podemos ver la capa granular de Tomes, para que tú veas la capa granular de Tomes a nivel de la raíz. Y esta franja más brillante se le conoce como la capa hialina de Hopewell-Smith. Bien, ¿cuántos tipos de dentina existen? Seguramente han escuchado dentina primaria, dentina secundaria, dentina terciaria, y ahora último se está hablando de la dentina cuaternaria. Aquellos que ya han pasado por primer año, han pasado por los primeros ciclos, seguramente en histología se les enseñaba dentina primaria, secundaria y terciaria. Ahora ya sale una dentina cuaternaria. La dentina primaria es aquella dentina que se forma desde que se está formando el germen dentario. Se empieza a posicionarse desde que se forma el germen dentario. Y cuando el germen dentario se va formando, la raíz, ustedes saben que se va cerrando por la vaina de Herwig, que determina la forma, el tamaño y número de las raíces. Cuando la raíz se cierra totalmente, es muy probable que el diente ha terminado de erupcionar, porque conforme la raíz se va cerrando, el ápice se va cerrando, el diente va erupcionando. Entonces, cuando la raíz se termina de cerrar, el diente probablemente entre en oclusión con su antagonista. Y el momento que entre en oclusión, hay un cambio en la dirección de los túbulos dentinarios y a partir de ahí se le llama dentina secundaria. La dentina primaria es aquella que se va a formar desde el inicio del diente, del sostenido embrionario, hasta que el diente entre en oclusión con el antagonista. O sea, la dentina primaria abarca la dentina del manto y la circunpulpar que se va formando en la etapa de germen dentario. Pero estudios recientes muestran que cómo es posible que haya dientes que se quedan retenidos o impactados y nunca contactan con su antagonista, pero sí tienen dentina secundaria. O también llamada la dentina fisiológica, la dentina que se produce todos los días a un ritmo de 1,5 micras por día en el humano y 4 micras en el animal. Entonces, ¿cómo es posible que sí se vea si este diente no entró en contacto con el antagonista? Bueno, la explicación es esta. Ahora se dice que la dentina secundaria o fisiológica no se produce cuando entra en contacto con el antagonista, sino cuando la raíz se termina de cerrar. Sino que creó confusión porque normalmente un diente que erupciona de manera correcta, cuando se cierra su ápice, normalmente entra en contacto con el antagonista. Pero ahora se sabe que hay dientes impactados que cerraron su ápice, nunca erupcionaron, pero forman dentina secundaria y por eso se dice que ya no es cuando entra en oclusión
con el antagonista, sino cuando solamente se cierra su ápice. Ahí es que se empieza a formar la dentina secundaria o la dentina fisiológica, la que se produce todos los días. Bueno, la dentina terciaria también es llamada la dentina reparativa o reaccional. Reparativa, reaccional o patológica. Entonces es la dentina que se va a formar cuando el diente está sometido a traumatismos, a golpes, desgastes o caries. Pero ahora los libros modernos diferencian entre la dentina reactiva y la dentina reparativa. O sea, la dentina reaccional y la dentina reparativa. Los dos son terciarias, pero podríamos hacer una subclasificación. Se le llamará dentina terciaria reaccional aquella dentina que se produce cuando el diente tiene un proceso de caries y los odontoblastos que ya están ahí empiezan a producir bastante dentina para alejarse del elemento nocivo. Y se le llamará dentina reparativa aquella dentina que se forma por nuevos odontoblastos que se formaron gracias a las células mesenquimáticas cuando el diente entró en un proceso carioso o en un proceso de traumatismo. Entonces, apenas el diente entra en un proceso de traumatismo, fricción, bruxismo o golpe o caries, inmediatamente se empiezan a formar nuevos odontoblastos. La formación de dentina de esos nuevos odontoblastos se le llama dentina reparativa. Pero la dentina que se forma por los odontoblastos viejos que ya estaban ahí cuando sucedió la infección se le llama dentina reaccional. Esa es la nueva diferencia que existe en la dentina terciaria. Y hay una dentina que solamente se va a formar cuando hay tractos muertos, o sea, cuando la pulpa se necrosa. Entonces se le hace su tratamiento endodóntico y como empieza a haber necrosis de los odontoblastos y las fibrillas de Tomes desaparecen y el licor dentinario también, entonces ya esos agujeros o esos túbulos dentinarios quedan vacíos y como señal de aire, en este caso, entonces se empieza a ver opaco en los desgastes, en los cortes histológicos, inclusive a la visión. Esa dentina opaca se forma entonces en un diente tratado endodónticamente, la dentina opaca. Por eso que cuando hay tratamiento de endodoncia, los dientes se oscurecen. Así es. Esa es la dentina cuaternaria, la dentina opaca. Aquí nosotros podemos apreciar, si bien es cierto yo les he dicho, de que un cristal de hidroxiapatita tiene la forma de un hexágono a la visión, podemos decir en este caso de que es un paralelepípedo. Mire, esto lo prueba. Ustedes ven acá un cubo. Un cubo es un paralelepípedo de aristas iguales, tal como decir un cuadrado es un rectángulo de lados iguales. Pero miren, si yo a esto le pasaría a microscopía electrónica, yo no podría ver este espesor, este ángulo de acá, porque la microscopía electrónica atraviesa con sus electrones todos los bordes del cuerpo y solamente se dibujarían los contornos. Y vamos a contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vería un hexágono. Pero no significa que sea un hexágono, sino es un paralelepípedo. ¿Cuál es la fórmula química de la hidroxiapatita? El calcio 10 fosfato 4 paréntesis 6 hidroxilo 2, que ustedes lo ven aquí, ¿verdad? En este caso, este es el más utilizado, el cristal de hidroxiapatita, calcio 10 fosfato 4 paréntesis 6 hidroxilo 2. ¿Qué significa esto? De que la apatita, en este caso la hidroxiapatita, está formado por el hidroxilo y la apatita, que es el calcio 10 y el fosfato. El calcio y el fósforo forman principalmente la apatita. Ahora, cuando ustedes aplican flúor a ese nivel, como aporte en las ciencias básicas, yo les podría decir que cuando utilizan flúor, que tiene cierto grado de acidez, lo que hace es volver más soluble el hidroxilo, porque el hidroxilo se solubiliza en presencia del ácido. Entonces el hidroxilo sale y el flúor toma la posición del hidroxilo. Por eso se le llamaría, desde ese momento, apatita fluorurada. Apatita fluorurada. ¿Por qué? Porque a la apatita le acaba de entrar el flúor porque ha salido el hidroxilo o el oxidrito. Así es. Para algunos autores debería mencionarse como apatita fluorurada y no como fluorapatita. De repente los que tienen ya más años, de repente están pensando, ¿y por qué no fluorapatita? Porque el término fluorapatita da a entender que al flúor le has echado la patita. En cambio, si digo apatita fluorurada, es que a la patita le echaste el flúor, como debe ser. Y cuando es así, más o menos la cantidad de flúor que se utiliza es de 3.000 a 5.000 partes por millón. Mientras que decir que el flúor es tremendamente grande y se le echa un poco de apatita sería pues un flúor de 38.000 partes por millón, cosa que nunca se hace en la boca. Entonces el término sería apatita fluorurada. Bien.
Pero antes de eso, es importante mencionarles que hay una dentina llamada la dentina esclerótica o dentina translúcida. ¿En qué consiste esa dentina? No es una dentina de tipo 5, no. Es una dentina que normalmente se va a formar también de manera reaccional a los procesos de desgaste o atrición. Por eso lo van a presentar normalmente las personas que ya son viejitas y que ya tienen un montón de desgaste en sus dientes, o de repente personas jóvenes pero que tienen bruxismo. Entonces lo que hace la dentina peritubular es producir mayor cantidad de dentina peritubular al grado de ocluir totalmente el túbulo dentinario. Y al estar ocluido el túbulo dentinario ya no hay fluido. Y como ese fluido es el que permite que exista el dolor dentinario, entonces hay personas que pueden tener la corona totalmente gastada, pero no sienten nada de dolor, porque han desaparecido los túbulos dentinarios porque se han ocluido totalmente. Por eso se llaman dentina oclusiva o dentina esclerótica, lo ha esclerosado el túbulo dentinario. Para que se forme esa dentina esclerótica, se dice que la dentina esclerótica tiene la forma de vidrio. Cuando uno corta un diente, así de un viejito que ya pues su diente está totalmente gastado su corona, uno le hace un corte transversal, le hace la técnica por desgaste y pareciera que brillara, tuviera puntitos de vidrio en la dentina. Para que se forme esa dentina, entonces se tiene que utilizar los siguientes componentes: el calcio 9, magnesio 0,7, hierro 0,5, fosfato 4, parentis 6, fosfato 3, hidroxilo. O sea, ¿qué iones necesito para formar los cristales de Whitlow-Kidd? Magnesio, como tú ves ahí, calcio y hierro. ¿Cuál es la diferencia con el cristal de hidroxiapatita? Que hay inclusión de magnesio y de hierro. Así que el magnesio no solamente, digamos, se utiliza para los músculos o para algunas partes de nuestro metabolismo celular, sino también se utiliza para la formación de los cristales de Whitlow-Kidd, para formar la dentina esclerótica, para que nuestra dentina tenga la capacidad de reaccionar ante un estímulo y ocluir los túbulos dentinarios. Así es, el magnesio y el hierro. Con respecto a eso del dolor, ya que estamos hablando de la dentina, con respecto a eso del dolor, se dice pues de que hay tres teorías, las más comunes para explicar la teoría del dolor. La primera es la teoría neural. La teoría neural consiste en que se creía antiguamente de que los nervios que se encuentran en la pulpa dental llegaban hasta los túbulos dentinarios, se metían y seguían avanzando los túbulos dentinarios hasta llegar hasta el esmalte, porque los túbulos dentinarios están en toda la dentina. Y como la dentina se empezó a formar desde el límite amelodentinario, desde ahí, desde el esmalte, entonces se cree de que algunos nervios llegaban o llegan hasta el límite amelodentinario. Por eso cuando usted empieza a desgastar con su presa el esmalte y ya está llegando al límite amelodentinario, el paciente siente dolor. ¿Por qué? Porque hay nervios que se encuentran a ese nivel. Se hicieron más estudios y se comprobó de que los nervios no llegan hasta ese nivel, que son raros los casos en que los nervios llegan, los filetes nerviosos llegan hasta el límite amelodentinario. Por lo tanto, no puede ser la teoría más aceptada del dolor, porque lo que sí se ha demostrado es de que los filetes nerviosos llegan hasta más o menos el tercio pulpar de la dentina. O sea, hasta la tercera parte de la dentina avanza, pero no más allá. Entonces no puede ser la explicación más fehaciente con respecto al dolor. El segundo que se tocó es la teoría del receptor dentinario. ¿Esto qué teoría en qué consiste? En que los odontoblastos, que si su fibrillas de Tomes llega hasta el esmalte y forman los usos adamantinos, estos sí tienen de repente un comportamiento nervioso. Se mencionó así, porque si hemos dicho de que los odontoblastos se forman gracias a las células ectomesenquimáticas que vienen de la cresta neural, entonces es probable que tengan algo en el sistema nervioso. Por lo tanto, si tiene algo en el sistema nervioso, entonces se comporta como un axón. Y es más, se probó que cerca a la predentina, avanzando más hacia la dentina, los nervios se unían al odontoblasto y formaban una sinapsis. Pero ¿por qué se descartó esta posibilidad? Porque no se probó que los odontoblastos tuvieran neurotransmisores en la fibrilla de Tomes. Entonces, si no tienen neurotransmisores, ¿cómo van a transportar el mecanismo del dolor? Entonces, no se aceptó la teoría, en este caso, del receptor dentinario. Luego, en el año 1963, se probó la teoría de Bramström y colaboradores, la teoría hidrodinámica, en la que explica, no se basa ni en la fibrilla de Tomes ni en los nervios, sino se basa en el líquido, en el licor dentinario, en el líquido tisular, en el líquido ístico dentinario. Este licor dentinario, como ellos pensaban, en este caso que era un trasudado plasmático, entonces obviamente tienen iones que se encuentran en el plasma. Como estas fibrillas de Tomes llegan hasta el esmalte, ¿de acuerdo? Llegan hasta el esmalte,
Entonces es sencillo también de que el licor dentinario llega hasta el esmalte, donde llega el túbulo dentinario. Entonces si yo estoy desgastando el esmalte al hacer mi cavidad, estoy generando calor. Al generar calor, entonces se aplica la teoría de la convección. No sé si han escuchado la teoría de la convección, que se explica muy bien cuando uno hierve el agua. ¿Qué dice la teoría de la convección? Que donde hay más calor, el agua tiende a alejarse, se va a la superficie. Y donde hay agua fría, esa se mete hacia el fondo de donde se está hirviendo el agua. Por eso que el agua gira así, da vueltas dentro del agua hirviendo. El agua caliente se aleja obviamente del estímulo del calor y el agua fría se acerca donde hay calor. Entonces, si yo estoy, en este caso, haciendo un desgaste a nivel de la cavidad en el diente, lo que voy a hacer es que el calor haga ¿qué cosa? De que el fluido dentinal se aleje. Mientras que si yo lo expongo al frío, como la pulpa está más caliente, entonces también el líquido va a subir y se va a acercar al frío. Por eso duele al frío y al calor. Cuando el esmalte está expuesto, cuando el esmalte está gastado, tiene un proceso carioso. Entonces, el frío, porque el líquido sube hacia el esmalte, y en este caso los glúcidos, que tienen 4 kilocalorías por gramo o tienen esa capacidad de dar energía, pueden presentar el radical aldehído o pueden presentar el radical cetona. Y gracias a este radical aldehído y cetona son agentes reductores. O sea, ¿qué quiere decir? Que pueden hacer ganar electrones a otra cosa. Entonces, si yo le pongo al azúcar, entonces va a haber un fluido de electrones. Y al haber fluido de electrones va a haber movimiento de líquido. Y basta que haya movimiento de líquido, vas a tener que coger en algún momento los nervios que están cerca de la pulpa. Y estos se van a excitar y van a producir un umbral de dolor. Así es. Bien, y el ácido, obviamente, sabemos que el ácido, ¿por qué? Porque obviamente el hidrógeno también hace reacción con el líquido dentinario, ¿verdad? Pero ahora se menciona de que hay otros factores que participan en el dolor. La histamina, por ejemplo. La histamina, ustedes saben que es un vasodilatador. Entonces, si el mastocito libera histamina porque hay un proceso infeccioso a nivel de la pulpa, lo que va a hacer el mastocito es liberar histamina, los vasos sanguíneos se dilatan, el plasma del vaso sanguíneo se escapa y presiona el líquido de la pulpa. Y como la pulpa no se puede hinchar, no se puede inflamar, entonces esa presión hace que los nervios se resientan, por decirlo así, se presionen. Y si estos nervios tienen mielina, conducirán el dolor de 100 a 120 metros por segundo. Y si no tienen mielina, de 0,5 a 2 metros por segundo. En la periferia de la pulpa, la que tiene mielina son las fibras amielínicas, A delta, que pueden conducir el dolor a 120 metros por segundo y reaccionan más con el frío. Mientras que las fibras C amielínicas se encuentran en el centro de la pulpa, hacia el centro, y reaccionan con el calor. Por lo tanto, si yo excito la parte periférica de la pulpa, voy a sentir dolor al frío. Más rápido porque ahí están las fibras A mielínicas, que transportan el dolor a 120 metros por segundo. Pero si les pongo el calor, entonces el dolor va a ser más sordo, más difuso, y va a transportarse a 2 metros por segundo aproximadamente la conducción del dolor. Por lo tanto, los dolores agudos, cuando uno está masticando chupete, marciano, hielo, es un dolor agudo, punzante, localizado. Puedes saber inclusive qué diente te está doliendo. ¿Por qué? Porque te está doliendo al frío, y las fibras A mielínicas son las que te han dado sensibilidad y están en la periferia de la pulpa. Pero si el dolor ha sido por tomarse un café caliente, el dolor es más sordo, más difuso. No sabes específicamente qué diente te duele y demora para doler. O sea, primero, cuando el diente está infectado, más duele al frío y después duele al calor. O sea, ya cuando duele al calor, por ejemplo, cuando las fibras amielínicas se han muerto, o sea, cuando ya el proceso de necrosis pulpar está avanzado y solamente queda vivo la parte central de la pulpa, solamente te va a doler más, o vamos a decir, te va a doler más al agua caliente que al agua fría. Así es. Bien, miren ustedes esta fotografía, también gracias a los muchachos del primer año acá de Villarreal que consiguieron esta fotografía. Bien, entonces ustedes pueden notar de que el fluido dentinario baña todo el canalículo dentinario, el licor dentinario baña todo el canalículo dentinario. Miren que los túbulos dentinarios se hacen más angostos en la periferia y más anchos a nivel pulpar. Noten que si yo hago un desgaste acá, el calor va a hacer de que el fluido dentinario se vaya hacia la pulpa y presione estos nervios que se encuentran acá, que son los nervios de las fibras amielínicas, que conducen, en este caso, el dolor a 120 metros por segundo. El movimiento de fluidos puede hacer también que la amielínica sienta primero. Por eso se dice que la zona más dolorosa en un desgaste de la cavidad es cuando recién llegas a la esquina. Es increíble, ¿verdad? Estás gastando esmalte
y te empieza a doler más fuerte cuando llegas a la dentina recién. Cuando ya avanzas en la dentina, el dolor no es doloroso obviamente, pero no es tan fuerte como cuando llegas por primera vez. Porque cuando llegas por primera vez, los fluidos van a gran velocidad hacia la pulpa y empiezan a excitar las fibras angelicas que producen un dolor intenso a 120 metros por segundo. Así es. Ahora, ¿qué pasaría si tú sigues desgastando y no has colocado anestesia? Sigues desgastando, lo que va a hacer es que el calor, y encima no tienes refrigeración, no tienes un buen irrigado de agua. Entonces ¿por qué las piezas de mano tienen que tener su refrigerante? Tienen que usar agua. ¿Por qué? Porque si lo hicieras sin agua, entonces no solamente generarías calor, sino también empezarías a hervir el fluido dentinario. Y cuando el fluido dentinario desaparece, el odontoblasto, como ya no tiene líquido que lo frene, el odontoblasto sube. Y hasta se puede meter el cuerpo del odontoblasto dentro del canalículo, porque el canalículo es ancho, en la parte de la pulpa. Y si el odontoblasto se mete, entonces obviamente la fibra que lo acompaña nerviosa también se va a meter y va a generar un dolor por muchos días. Y por más que lo tapes, ¿por qué? Porque el odontoblasto está atracado con la fibra dentro del canalículo dentinario. Así es. Esa es la explicación de por qué las piezas de mano tienen que estar refrigeradas. Así tienen que irrigar con abundante agua. Bien. Ahora, lo que les voy a mencionar es la teoría revisada. Ahora ya la teoría de Brandstrom no ha pasado a la historia, pero ya no es la más utilizada. Ahora se ha demostrado que el odontoblasto sí es un mecanorreceptor. Se ha demostrado en el año 2009. Es la teoría ahorita más aceptada. Algunos lo conocen ya. Se ha demostrado que el odontoblasto tiene 4 genes que representan su fenotipo, que es en este caso el SCN1A, el SCN2A, el SCN3A y el 2B. Y estos genes demuestran que tienen la misma composición que un axón que migra desde la cresta neural hacia la parte de la boca. Además se ha demostrado de que el axón sí se une al odontoblasto como si fueran nervios, como si fueran sinapsis. Y eso es gracias a la semaforina 7A y a la reelina, que hace que se una el odontoblasto al axón y se comporte como un sistema nervioso franco. Además, se ha demostrado que el odontoblasto tiene 2 tipos de moléculas, el TRPV y el TREK-1, que hace de que participe o que se comporte como un termosensible. O sea, no solamente el calor y el frío harían que duela por el movimiento de fluidos, sino que el odontoblasto tiene receptores que se excitan al calor y al frío, que es el TRPV y el TREK-1, demostrado científicamente, y si ustedes gustan también podría compartir a los interesados el artículo. ¿De acuerdo? Bien. Esta es justamente la fotografía que ellos exponían, donde demostraron los receptores. Además demostraron que existe un cilio primario que une un odontoblasto con el otro y hace de que también se transmitan, en este caso el umbral de dolor, gracias a los canales de sodio y potasio que también se encuentran a nivel de su citoplasma. Hay canales de sodio, hay canales de potasio y ese fluido de iones también hace que cree un umbral de dolor. También en el año 95 se demostró que no solamente había un plexo nervioso debajo del odontoblasto, sino también encima del odontoblasto. Y ese plexo no es muy conocido, pero se llama el plexo de Tetlau. Porque el plexo de Rashkow, que seguramente lo han estudiado en endodoncia, los que tienen más años, se sabe que está debajo de los odontoblastos. Pero los plexos de Rashkow se meten por encima de los odontoblastos, avanza hacia el tubo dentinario y ahí también forma un plexo. Un plexo que ya no tiene mielina, porque el plexo de Rashkow tiene su mielina. Y se llama el plexo de Tetlau. Así es. Bien. Para terminar, se dice pues de que la pulpa tiene elementos celulares y la pulpa es un tejido conectivo laxo único. ¿Por qué? Porque a diferencia de otro tejido conectivo laxo, estimados jóvenes, el tejido conectivo laxo común tiene mastocitos, plasmocitos, linfocitos, neutrófilos, fibroblastos, fibrocitos, pericitos, pero la pulpa aparte de eso tiene el odontoblasto. El odontoblasto. El odontoblasto, también llamado dentinoblasto, productor de dentina, cosa que no hay en ningún otro tejido. Además, se dice que el odontoblasto, si ustedes ven esta fotografía, este odontoblasto que forma una empalizada, aquí por encima de él estaría el plexo de Tetlau, pero en la pulpa se identifican 4 zonas específicamente, que lo vamos a observar aquí. A ver, capa odontoblástica, capa subodontolástica, zona rica en células y la pulpa propiamente dicha o la zona central. Ahí veamos.
El puntero acá está señalando la zona odontoblástica, que seguramente también ustedes no han estudiado la zona odontoblástica. Por debajo de los odontoblastos se encuentra la zona que antes se llamaba zona acelular. Y por años nos dijeron que era acelular de Weil, porque Weil lo descubrió. Ahora se dice que es una zona oligocelular, porque se ha demostrado que sí existen células debajo de los odontoblastos y son las células de Hall. Esas células de Hall son producto de la última mitosis que hizo el odontoblasto para poder desarrollarse y madurar. Así que la célula de Hall, por decir así, es la hermana del odontoblasto que no terminó de desarrollarse y que tiene que sufrir un proceso de apoptosis o muerte celular voluntaria programada. Entonces las células de Hall se encuentran por debajo del odontoblasto. Profesor, ¿y quién forma el odontoblasto cuando usted explicó esto de la dentina reparativa? Cuando se forman nuevos odontoblastos. Bueno, está en la tercera zona, lo que se le conoce como la zona rica en células. Y acá existen células mesenquimáticas, que se hizo diferencia en odontoblastos y producen la dentina reparativa, por ejemplo, si es que estamos en un proceso carioso. ¿Alguna vez uno se pone a pensar en el odontoblasto y dice, parece hueso? El osteoblasto que produce matriz ósea. Pero cuando el osteoblasto produce matriz ósea llega el momento en que queda atrapado en el hueso. ¿Y cómo se le llama? Osteocito. ¿Verdad? Osteocito. Entonces uno piensa aquí, profesor, ¿hay la posibilidad de que el odontoblasto produzca tanta dentina que quede atrapada en la dentina también y se le llame odontocito? Nunca. No se ha escuchado el término odontocito. Pero en los libros lo mencionan y que esto es, bueno, para mí hasta hace poco fue nuevo, se le llama célula odontoblastoide. ¿Qué es una célula odontoblastoide? Que me preguntó una vez un colega especialista en endodoncia, me decía, ¿has escuchado la célula odontoblastoide? La verdad yo no había escuchado. La célula odontoblastoide es aquella célula, es aquel odontoblasto que ha quedado atrapado en su dentina reparativa, porque el estímulo que le indujo a producir dentina era muy violento, tan violento que él produjo tanta dentina que quedó atrapada en ella. Pero no se dice odontocito, se dice célula odontoblastoide. Odontoblastoide. ¿Existen odontoclastos? También. En algunas oportunidades, la célula mesenquimática también se podría transformar en un odontoclasto y reabsorber la dentina por dentro. Y probablemente eso sea la explicación de por qué ocurren, en este caso, estos dientes fantasmas, como se puede apreciar en algunos aspectos clínicos. Bien. ¿Cuáles son las funciones de la pulpa? Entonces, para redondear la idea. Función inductora, porque los odontoblastos se encuentran en la pulpa. ¿Y qué hicieron? Inducieron a que la meloblasta se diferencie y forme esmalte. Primero se forma la dentina, luego el esmalte, no lo olvides. Función formativa, porque todos los días produce dentina secundaria, dentina fisiológica. En el humano es a un ritmo de 1,5 micras por día y en el animal a 4 a 4,5 micras por día. Función nutritiva, porque tiene vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos llegan desde la parte central a la parte periférica de la pulpa y aportan también, en este caso, sustancias vasoactivas o inflamatorias que participan en el proceso de caries. Función defensivo-reparadora, ¿por qué? Porque hay una dentina terciaria, una dentina patológico-reaccional que repara el espacio perdido. Por ejemplo, si una molar se rompió una cúspide, esa cúspide que te falta se forma por dentro de la pulpa para que la caries tenga la misma distancia que viajar, como cuando antes estaba la cúspide, en su dirección hacia la pulpa, para proteger y ganar tiempo. Así es. Y función sensitiva, gracias al licor dentinario y la teoría ahora recientemente aceptada, publicada, la teoría del odontoblasto mecanorreceptor. Junto con la teoría de Branson sería la explicación de la sensibilidad dentinaria. Bien, y estos neuropéptidos sensoriales que participan serían la sustancia P, que es vasodilatador, el péptido relacionado al G, a que es G, de la calcitonina, la neurocinina A, que vendrían a ser sensoriales, y como efectos simpáticos vasoconstrictores, la enzima sintetizadora de catecolamina y el neuropéptido I, y como parasimpáticos, o en este caso vasodilatador, el polipéptido intestinal vasoactivo. Muy bien, muchas gracias.